En lo alto de la vasta llanura de Sinar se alzaba majestuosa la Torre de Babel, una estructura impresionante que buscaba tocar el cielo. Según el relato bíblico, en Génesis 11:1-9, los descendientes de Noé, reunidos en Sinar, decidieron construir una torre que llegara hasta los cielos para hacerse un nombre y evitar ser dispersados por toda la tierra. Esta torre no era solo un proyecto arquitectónico, era un símbolo de la ambición humana, construido por manos ansiosas de alcanzar la grandeza. La construcción de la Torre de Babel comenzó con un propósito aparentemente noble: la unidad y la colaboración entre los pueblos. Sin embargo, este propósito no duró mucho. Pero ¿sabes por qué la construcción de la Torre de Babel fue un evento que no solo marcó la historia en la Biblia, sino que también nos influye en la actualidad? Durante los próximos minutos, finalmente entenderás cómo esta construcción mostró la fragilidad de tu ser humano y cómo el poder de Dios es más grande que cualquier cosa. El final de esta historia te sorprenderá. Los constructores, guiados por su deseo de crear algo perdurable, moldearon ladrillos de arcilla y los cocieron en hornos, usando betún como mortero. Día y noche trabajaban con la esperanza de dejar un legado que sería recordado por generaciones. Sin embargo, este proyecto, que al principio simbolizaba la unidad, rápidamente se transformó en una manifestación de la soberbia humana. ¿Qué misterios están escondidos en la historia de Babel? ¿Qué nos enseña la historia de Babel sobre la necesidad de cooperación y comprensión en la diversidad? ¿Por qué Dios decidió intervenir en la construcción de la Torre de Babel? Pero antes, comparte este video con las personas que amas en tus redes sociales, Facebook, WhatsApp y Telegram. Como seguidores de la palabra de Dios, debemos difundir su mensaje al mayor número de personas posible. Esto es un acto de amor y respeto a la historia de Dios y nos hace ser bendecidos. Si disfrutas este tipo de contenido, deja un comentario abajo diciendo "Quiero más". Así sabré si realmente debo seguir creando más videos. El Todopoderoso, al observar desde los cielos, vio cómo los hombres comenzaban a olvidar su lugar en el universo, creyendo que podían desafiar los límites impuestos por él. En su infinita sabiduría, decidió intervenir para corregir su rumbo y preservar el equilibrio del mundo. Este acto divino no solo dispersó a los hombres, sino que también fragmentó su lenguaje, convirtiendo su comunicación en un caos de palabras ininteligibles. La Torre de Babel quedó incompleta, un monumento silencioso de la arrogancia humana y la intervención divina. Este relato, más allá de ser una simple historia, nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestra ambición y la importancia de la humildad ante lo divino. La lección de Babel es un recordatorio eterno de que, aunque los humanos tienen la capacidad de imaginar y crear, deben hacerlo con reverencia y respeto por el poder superior que gobierna el universo. La llanura de Sinar, situada en la región mesopotámica, se describe en la Biblia como el lugar donde se asentaron los descendientes de Noé después del diluvio. Según Génesis 11:2, fue aquí donde decidieron establecerse y llevar a cabo su grandioso proyecto. Este valle, fértil y extenso, proporcionaba las condiciones ideales para la agricultura y la construcción, lo que permitió el florecimiento de una comunidad próspera. Sinar no solo ofrecía recursos naturales abundantes, sino que también era un punto estratégico para el comercio y la interacción entre diversas tribus. La tierra fértil permitió que las familias cultivaran sus alimentos y criaran ganado, lo que a su vez sustentaba a la creciente población de constructores y sus familias. La ubicación de Sinar facilitaba el intercambio de bienes y conocimientos, creando un ambiente de cooperación y crecimiento colectivo. La vida en Sinar estaba llena de actividad.
Las familias se establecieron en viviendas temporales alrededor del sitio de construcción, creando una comunidad vibrante y dinámica. Las mujeres preparaban alimentos en grandes calderos, los niños jugaban entre los cimientos de la torre y los ancianos narraban historias de tiempos antiguos. Esta mezcla de generaciones y roles dentro de la comunidad fomentaba un sentido de pertenencia y propósito compartido. A medida que la construcción avanzaba, la torre se convertía en el epicentro de la vida en Sinar. El sonido constante de martillos, las voces de los trabajadores y el crepitar de los hornos llenaban el aire, creando una sinfonía de labor y progreso. La torre, visible desde grandes distancias, era un faro de esperanza y ambición humana, simbolizando lo que se podía lograr cuando la humanidad trabajaba unida hacia un objetivo común. Impulsados por un sueño compartido, los habitantes de Sinar decidieron construir una torre que llegara hasta el cielo, un proyecto ambicioso que desafiaba la misma bóveda celeste. Según Génesis 11:4, su objetivo era hacernos un nombre, para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Este deseo de inmortalidad y grandeza colectiva reflejaba la profunda ambición de los hombres de trascender sus limitaciones terrenales. La construcción de la Torre de Babel no fue solo un acto de ingeniería, sino también una manifestación de la determinación humana. Miles de hombres, mujeres y niños trabajaban día y noche, moldeando ladrillos de arcilla y cociéndolos en hornos ardientes. La precisión y el esfuerzo invertido en cada ladrillo eran un testimonio de la capacidad humana para imaginar y crear. Sin embargo, esta misma ambición contenía las semillas de su propia destrucción. Con cada metro que la torre ascendía, también lo hacía el orgullo de sus constructores. Lo que comenzó como un símbolo de unidad y colaboración, rápidamente se convirtió en un monumento a la arrogancia humana. Los líderes del proyecto proclamaban que su torre sería un testimonio eterno de su grandeza, olvidando que su verdadera fortaleza residía en la humildad y la cooperación que los había unido al principio. Este cambio de perspectiva fue observado con creciente preocupación por el Todopoderoso. Dios, al ver la creciente soberbia de los hombres, decidió intervenir para preservar el equilibrio del mundo. La construcción de la torre, que una vez simbolizó la unidad y el propósito colectivo, se estaba transformando en una herramienta para alimentar la arrogancia y el orgullo. La intervención divina, aunque severa, fue un acto de misericordia que recordó a la humanidad sus límites y la importancia de reconocer y respetar el poder superior que gobierna el universo. El propósito original de la Torre de Babel era servir como un símbolo de unidad y grandeza colectiva. Según el relato bíblico en Génesis 11:4, los hombres de Sinar querían construir una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, para evitar ser dispersados y hacerse un nombre. Este proyecto monumental representaba su deseo de permanecer juntos y alcanzar logros grandiosos a través de la cooperación y el esfuerzo compartido. La torre se convirtió en el centro de la vida en Sinar, uniendo a personas de diferentes tribus y clanes en un propósito común. La colaboración era la clave del éxito. Cada ladrillo colocado representaba el esfuerzo colectivo de una comunidad que trabajaba unida hacia un objetivo trascendental. Esta unidad no solo facilitaba la construcción física de la torre, sino que también fortalecía los lazos sociales y culturales entre los habitantes de Sinar. Sin embargo, a medida que la torre crecía, también lo hacía el orgullo de sus constructores. Lo que comenzó como un símbolo de unidad, lentamente se transformó en un monumento a la arrogancia humana. Los líderes proclamaban que su torre sería una prueba eterna de su grandeza y capacidad
para desafiar los límites impuestos por lo divino. Dios, al observar desde los cielos, vio cómo la unidad que una vez fortaleció a los hombres se estaba transformando en una herramienta para alimentar su arrogancia y orgullo. En su búsqueda de grandeza y reconocimiento, los hombres comenzaron a creer que podían alcanzar la divinidad y controlar su propio destino. Esta soberbia, sin embargo, amenazaba con desequilibrar la armonía del mundo que Dios había creado. La intervención divina fue un acto de justicia y misericordia. Dios decidió confundir el lenguaje de los hombres, fragmentando su comunicación en una multitud de dialectos. Este acto no solo detuvo la construcción de la torre, sino que también recordó a los hombres su verdadero lugar en el vasto diseño divino. La Torre de Babel, en su estado inconcluso, quedó como un testimonio eterno de la soberbia humana y la importancia de la humildad y la dependencia de lo divino. Desde lo alto, el Todopoderoso observaba con atención el desarrollo de la Torre de Babel y la creciente arrogancia de sus constructores. La Biblia relata en Génesis 11:5 que Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Este acto de descender simboliza la preocupación divina por los caminos que la humanidad estaba tomando y la necesidad de intervenir antes de que su orgullo los llevara a la autodestrucción. Dios, en su infinita sabiduría, comprendió que la unidad y la cooperación que una vez fueron la fortaleza de los hombres, ahora se estaban utilizando para desafiar su autoridad. El propósito original de la torre, que era unir a las personas en un proyecto común, se había distorsionado. Los hombres empezaban a ver la torre como una prueba de su propia grandeza y capacidad para alcanzar la divinidad. Esta soberbia amenazaba con romper el equilibrio y la armonía del mundo creado por Dios. La intervención divina, aunque severa, fue también un acto de misericordia. Dios decidió confundir el lenguaje de los hombres, fragmentando su comunicación en una multitud de dialectos. Este acto fue un recordatorio de que, a pesar de los logros humanos, hay límites impuestos por el Creador que deben ser respetados. La confusión de lenguas no solo detuvo la construcción de la torre, sino que también dispersó a los hombres por toda la tierra, cumpliendo así el plan divino de poblar y diversificar el mundo. La acción de Dios sirvió como una lección eterna sobre la soberbia y la necesidad de humildad. La Torre de Babel quedó incompleta, un monumento silencioso de la intervención celestial y un recordatorio para la humanidad de los peligros de la arrogancia. Este episodio nos enseña que, aunque los humanos tienen la capacidad de lograr grandes cosas, deben hacerlo con reverencia y respeto por el poder superior que gobierna el universo, reconociendo siempre los límites que nos han sido impuestos. La intervención divina se manifestó de manera contundente a través de la confusión de las lenguas. En Génesis 11:7 se dice: «Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero». En un instante, la comunicación clara y fluida que había permitido la construcción de la torre se convirtió en un caos de sonidos ininteligibles. La confusión se instaló como una densa niebla, envolviendo a cada trabajador y supervisor en la llanura de Sinar. Los obreros, que hasta ese momento habían trabajado en perfecta sincronía, se encontraron incapaces de entender las órdenes y mandatos de sus supervisores. Las palabras, que una vez fluyeron con facilidad, se convirtieron en un galimatías incomprensible. Los líderes que intentaban coordinar las labores gritaban instrucciones que nadie podía entender. La eficiencia y la cooperación se disolvieron en un mar de frustración y desconcierto. Las familias que se habían mudado a Sinar para participar en la construcción también sufrieron las consecuencias de la confusión de lenguas. Las mujeres, que preparaban alimentos en grandes calderos, ya no podían comunicarse entre ellas.
Los niños, que jugaban alegremente entre los cimientos de la torre, observaban con asombro cómo los adultos gesticulaban frenéticamente, intentando en vano restablecer algún tipo de orden. La comunidad vibrante y organizada que había florecido alrededor del proyecto se desmoronó rápidamente. La confusión de las lenguas tuvo un efecto devastador en la construcción de la Torre de Babel. El proyecto, que avanzaba a un ritmo impresionante, se detuvo abruptamente. Los ladrillos se amontonaron sin uso y el sonido constante de martillos y sierras cesó. Los trabajadores, incapaces de comunicarse, abandonaron la llanura de Sinar en pequeños grupos, llevándose consigo su nuevo dialecto y dejando atrás la torre incompleta como un testimonio eterno de la intervención divina y los límites de la ambición humana. La confusión de las lenguas tuvo un profundo impacto en la comunidad que se había formado en Sinar. Lo que una vez fue una vibrante y organizada sociedad, unida por un propósito común, rápidamente se desintegró en pequeños grupos dispersos. La Biblia nos dice en Génesis 11:8, «Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y cesaron de edificar la ciudad». Este versículo captura la magnitud de la dispersión que resultó de la intervención divina. Los lazos que unían a las familias y tribus en Sinar se rompieron casi de inmediato. La incapacidad para comunicarse eficazmente creó barreras insuperables entre las personas. Los supervisores, que antes eran pilares de liderazgo, se encontraron impotentes. Los obreros, que habían trabajado juntos en armonía, ahora se miraban con desconcierto y frustración. La vida cotidiana, que giraba en torno a la construcción de la torre, se tornó caótica y desorganizada. La dispersión de la comunidad de Sinar marcó el inicio de una nueva era en la historia de la humanidad. Los grupos, ahora divididos por sus nuevos dialectos, se vieron obligados a buscar nuevos lugares donde establecerse. Cada grupo llevó consigo su propia versión de la historia de Babel y su propia lengua, lo que contribuyó a la diversidad lingüística y cultural del mundo. Este evento fue fundamental para la formación de las distintas naciones y culturas que conocemos hoy en día. Aunque la dispersión fue un acto de juicio divino, también fue una manifestación de la misericordia de Dios. Al dispersar a los hombres y confundir sus lenguas, Dios evitó que su soberbia y arrogancia los llevaran a una mayor autodestrucción. La Torre de Babel, en su estado incompleto, quedó como un recordatorio eterno de los límites de la ambición humana y la importancia de reconocer y respetar el poder superior que gobierna el universo. Esta lección, aprendida a través del dolor y la confusión, subraya la necesidad de humildad y dependencia de lo divino. Después del gran diluvio, la humanidad tuvo una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Los descendientes de Noé se dispersaron por la tierra, formando distintas tribus y clanes. Según Génesis 9:1, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: «Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra». Este mandato divino estableció el propósito de repoblar la tierra y diversificar la humanidad en diferentes regiones y culturas. Sem, uno de los hijos de Noé, es reconocido como el antepasado de los pueblos semitas, que se asentaron en las regiones del Medio Oriente. Sem y sus descendientes ocuparon tierras fértiles y prósperas, estableciendo comunidades que florecieron y se convirtieron en centros de comercio y cultura. La influencia de Sem se extendió a través de generaciones, dejando un legado que aún se reconoce hoy en día en muchas naciones del Medio Oriente. Cam, otro de los hijos de Noé, se trasladó hacia el sur, poblando partes de África y las zonas costeras del Mediterráneo. Los descendientes de Cam se convirtieron en los fundadores de muchas civilizaciones antiguas en estas regiones, incluyendo Egipto y Canaán. La migración de Cam y su prole hacia estas áreas
contribuyó a la diversidad cultural y étnica de la humanidad, enriqueciendo la historia del mundo con sus contribuciones únicas. Jafet, el tercer hijo de Noé, se expandió hacia el norte y el oeste, explorando nuevas tierras y estableciendo comunidades en Europa y Asia. La prole de Jafet se dispersó por vastas regiones, fundando naciones y culturas que se desarrollaron independientemente. Esta dispersión y asentamiento en diversas partes del mundo cumplieron el mandato divino de llenar la tierra, creando una humanidad rica en diversidad y adaptada a diferentes entornos y condiciones geográficas. El legado de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, es fundamental para entender la diversificación de tribus y territorios en el mundo antiguo. Según la Biblia, cada uno de ellos se convirtió en el progenitor de distintas naciones y culturas, cumpliendo así el mandato divino de repoblar y diversificar la tierra. Génesis 10 detalla las genealogías de los descendientes de Noé, mostrando cómo sus linajes se expandieron por el mundo. Sem, considerado el antepasado de los pueblos semitas, dejó una marca indeleble en la historia del Medio Oriente. Sus descendientes ocuparon regiones clave y desarrollaron civilizaciones avanzadas. Entre las naciones semitas se encuentran los hebreos, los arameos y los árabes, cuya influencia y legado cultural perduran hasta el día de hoy. La tierra que habitaron se convirtió en un crisol de religiones, lenguas y tradiciones que continúan moldeando la identidad del Medio Oriente. Cam y sus descendientes poblaron las regiones del sur, contribuyendo significativamente a la historia de África y el Mediterráneo. Entre los descendientes de Cam se encuentran los antiguos egipcios y los cananeos, quienes desarrollaron algunas de las civilizaciones más avanzadas y duraderas de la antigüedad. La influencia de Cam se puede rastrear en la arquitectura, la escritura y las tradiciones culturales que surgieron en estas regiones. Jafet, cuyo linaje se extendió hacia el norte y el oeste, es reconocido como el antepasado de muchas naciones europeas y asiáticas. Sus descendientes exploraron nuevas tierras y establecieron comunidades en áreas vastas y diversas. La expansión de los pueblos de Jafet contribuyó a la formación de las civilizaciones europeas y asiáticas, dejando un legado que se refleja en la diversidad cultural y lingüística de estos continentes. El legado de Sem, Cam y Jafet es un testimonio de la diversidad y adaptabilidad de la humanidad. Sus descendientes, al establecerse en diferentes regiones, crearon un mosaico de culturas y civilizaciones que enriquecieron la historia del mundo. La dispersión y diversificación de las tribus y territorios cumplió el propósito divino de llenar la tierra, demostrando que, aunque dispersos y distintos, todos los humanos comparten un origen común y un vínculo con su Creador. El Gran Diluvio es una de las historias más significativas y universales de la Biblia, relatada en Génesis 6:9. Este evento catastrófico, que marcó la destrucción y posterior renovación de la humanidad, dejó una profunda impresión en los descendientes de Noé. La memoria del diluvio se convirtió en un poderoso lazo que unía a las distintas tribus y clanes, recordándoles su origen común y la misericordia divina que les había permitido empezar de nuevo. Después del diluvio, Noé y su familia fueron los únicos supervivientes encargados de repoblar la tierra. Este hecho creó un sentido de conexión profunda entre los descendientes de Noé, quienes compartían la misma historia de supervivencia y redención. Las historias del diluvio se transmitieron de generación en generación, creando una memoria colectiva que fortalecía los lazos entre las tribus, a pesar de sus diferencias emergentes.
El recuerdo del diluvio no solo servía como un recordatorio de la fragilidad humana y la necesidad de vivir en obediencia a Dios, sino que también inspiraba un sentido de propósito y misión compartida. Los descendientes de Noé sabían que estaban vivos gracias a la misericordia divina y que tenían la responsabilidad de llenar la tierra y mantener la fidelidad a los mandatos de Dios. Esta conciencia de su historia común y de las promesas divinas los mantenía unidos en su diversidad. La memoria del diluvio también fomentaba un sentido de humildad y reverencia hacia Dios. El diluvio había demostrado el poder absoluto de Dios y la importancia de vivir de acuerdo con sus principios. Esta lección, aprendida a través de la experiencia de sus antepasados, influía en la vida diaria y en las decisiones de las tribus, recordándoles que su grandeza y prosperidad dependían de su relación con el Creador. Así, la memoria del diluvio seguía siendo un lazo que unía a la humanidad en un propósito común y una reverencia compartida por lo divino. En los tiempos posteriores al diluvio, las tribus y clanes que descendían de Noé mantenían una estrecha cooperación. Esta cooperación se manifestaba de diversas maneras, incluyendo el comercio y la formación de alianzas. Génesis 10:32 menciona que de estos se poblaron las costas, cada uno según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Esta dispersión geográfica no impidió que las tribus mantuvieran lazos de comunicación y colaboración. El comercio era una actividad crucial que permitía a las tribus intercambiar bienes y conocimientos. Las rutas comerciales se extendían por diversas regiones, facilitando el intercambio de productos como alimentos, herramientas y textiles. Estas interacciones comerciales no solo satisfacían las necesidades materiales de las tribus, sino que también fomentaban el entendimiento mutuo y la amistad entre diferentes pueblos. Las ferias y mercados se convertían en puntos de encuentro donde se compartían no solo mercancías, sino también historias y costumbres. Las alianzas entre tribus eran otra forma importante de cooperación. Estas alianzas se basaban en la necesidad de protección mutua y apoyo en tiempos de conflicto o calamidad. Las tribus que formaban alianzas solían compartir recursos y defenderse conjuntamente contra amenazas externas. Estas relaciones, aunque a veces frágiles, eran fundamentales para la supervivencia y prosperidad de las comunidades. Los matrimonios entre miembros de diferentes tribus también servían para fortalecer estos lazos y garantizar la paz y la cooperación continua. La cooperación inicial entre las tribus reflejaba su comprensión compartida de que la unidad y la colaboración eran esenciales para enfrentar los desafíos de su entorno. Aunque las lenguas y costumbres empezaban a divergir, la memoria del diluvio y las lecciones de sus antepasados los mantenían enfocados en la importancia de trabajar juntos. Este espíritu de cooperación y alianza fue crucial para el desarrollo de las primeras civilizaciones y la formación de una red de comunidades interconectadas que compartían un propósito y un destino comunes. Impulsados por el deseo de crear algo grandioso y perdurable, los habitantes de Sinar concibieron el ambicioso proyecto de la Torre de Babel. Según Génesis 11:4, los constructores declararon: «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». Este sueño monumental simbolizaba su capacidad para imaginar y construir algo que trascendiera el tiempo y uniera a la humanidad en un propósito común. La construcción de la Torre de Babel comenzó con una planificación meticulosa y una organización impresionante. Los habitantes de Sinar, movidos por su visión compartida, se unieron en un esfuerzo colectivo sin precedentes. Se establecieron turnos para que el trabajo nunca cesara, y los trabajadores eran supervisados,
por maestros de obra que dirigían cada fase del proyecto con precisión y determinación. El uso de ladrillos de arcilla, cocidos y betún como mortero, reflejaba su ingenio y capacidad para innovar con los recursos disponibles. A medida que la torre crecía, se convertía en el centro de la vida de la comunidad. Familias enteras se mudaron a Sinar para participar en el proyecto, creando una vibrante comunidad alrededor de la construcción. Las mujeres preparaban alimentos para los trabajadores y los niños correteaban entre los cimientos, observando con admiración cómo sus padres contribuían a una obra tan grandiosa. La torre no solo era una estructura física, sino también un símbolo de esperanza y de la capacidad humana para superar cualquier desafío. Sin embargo, con cada nivel añadido, el propósito original de la torre empezó a desvirtuarse. Lo que comenzó como un símbolo de unidad y colaboración se transformó en un monumento a la arrogancia humana. Los líderes del proyecto comenzaron a ver la torre como un testimonio de su propia grandeza y capacidad para desafiar los límites impuestos por lo divino. Este cambio en la perspectiva de los constructores preparó el escenario para la intervención divina, que vendría a recordarles los peligros de la soberbia y la necesidad de humildad. La construcción de la Torre de Babel fue una hazaña de organización y esfuerzo colectivo. Desde el principio, los habitantes de Sinar demostraron una habilidad impresionante para coordinar y ejecutar un proyecto de tal magnitud. La planificación detallada incluía la fabricación de ladrillos de arcilla, la construcción de hornos para cocerlos y el uso de betún como mortero para unirlos. Este proceso, repetido miles de veces, reflejaba la determinación y el ingenio de los constructores. Cada día, los trabajadores se reunían en el sitio de construcción, organizados en equipos según sus habilidades y responsabilidades. Los maestros de obra dirigían cada fase del proyecto, asegurándose de que los ladrillos se fabricaran y colocaran con precisión. La base de la torre se extendía ampliamente, diseñada para soportar el peso de la estructura que se alzaría hacia los cielos. Los andamios de madera rodeaban la torre, permitiendo a los trabajadores subir y descender con los materiales necesarios. La vida en Sinar giraba en torno a la construcción de la torre. Las familias que se habían trasladado a la llanura para participar en el proyecto vivían en viviendas temporales, creando una comunidad vibrante y dinámica. Las mujeres preparaban grandes calderos de guisos y horneaban panes para alimentar a los trabajadores, mientras que los niños jugaban alegremente entre los cimientos. Los ancianos narraban historias de tiempos antiguos, inspirando a las nuevas generaciones a soñar con un futuro aún más glorioso. A medida que la torre crecía, también lo hacía el sentido de orgullo y logro entre los constructores. Cada ladrillo colocado era un testimonio de su esfuerzo colectivo y su capacidad para superar desafíos. Sin embargo, este creciente orgullo comenzó a transformar el propósito original de la torre. Lo que comenzó como un símbolo de unidad y colaboración se estaba convirtiendo en un monumento a la arrogancia humana, preparando el escenario para la intervención divina que vendría a recordarles los límites de su ambición. Las familias que se mudaron a Sinar para participar en la construcción de la Torre de Babel formaron una comunidad vibrante y dinámica. La vida en Sinar giraba en torno al proyecto monumental, creando un sentido de propósito compartido que unía a personas de diferentes tribus y clanes. Esta comunidad no solo trabajaba junta en la construcción de la torre, sino que también compartía sus vidas cotidianas, fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación. Las mujeres de Sinar desempeñaban un papel crucial en la vida de la comunidad. Ellas se encargaban de preparar alimentos para los trabajadores, cocinando grandes calderos de guisos
y horneando panes para alimentar a la creciente población. Además, se reunían en grupos para compartir tareas y cuidar a los niños, creando un entorno de apoyo mutuo y colaboración. Las mujeres no solo contribuían al bienestar de sus familias, sino que también desempeñaban un papel vital en el mantenimiento de la cohesión social en Sinar. Los niños, ajenos a las dificultades y peligros del proyecto, jugaban alegremente alrededor de la construcción. Sus risas resonaban entre los cimientos y los andamios, y a menudo se les veía imitando a los trabajadores, levantando pequeños ladrillos y construyendo sus propias torres de juego. Estos juegos no solo reflejaban su admiración por el trabajo de sus padres, sino que también alimentaban sus sueños de contribuir algún día a grandes proyectos. La presencia de los niños añadía un sentido de esperanza y futuro a la comunidad de Sinar. Los ancianos, guardianes de la memoria y la tradición, desempeñaban un papel importante en la vida de la comunidad. Se sentaban en grupos, narrando relatos del pasado y enseñando a los jóvenes sobre la importancia de su obra. Contaban historias de Noé y el diluvio, de la promesa de Dios y de la renovación de la tierra, inspirando a todos a ver la torre no solo como un edificio, sino como un símbolo de esperanza y perseverancia. A través de sus relatos, los ancianos mantenían viva la memoria colectiva y transmitían las lecciones de humildad y reverencia hacia lo divino. La construcción de la Torre de Babel fue una empresa que involucró a toda la comunidad de Sinar, asignando roles específicos a hombres, mujeres y niños. Cada grupo desempeñaba funciones cruciales que contribuían al progreso del proyecto, demostrando que la colaboración y la división de tareas eran esenciales para alcanzar sus objetivos ambiciosos. Los hombres, con su fuerza y habilidades técnicas, eran los principales constructores, mientras que las mujeres y los niños desempeñaban roles de apoyo vitales. Los hombres de Sinar estaban a cargo de las tareas más físicas y técnicas de la construcción. Se encargaban de moldear ladrillos de arcilla, coserlos en hornos y colocarlos en la estructura de la torre. Su destreza y fuerza eran esenciales para levantar los pesados bloques y asegurarse de que cada nivel de la torre se construyera con precisión y solidez. Los supervisores y maestros de obra dirigían el trabajo, asegurando que cada etapa del proyecto se ejecutara de acuerdo con los planes establecidos. Las mujeres, aunque no participaban directamente en la construcción de la torre, desempeñaban un papel indispensable en el sostenimiento de la comunidad. Se encargaban de preparar alimentos en grandes cantidades para alimentar a los trabajadores, asegurando que tuvieran la energía necesaria para sus arduas tareas. Además, se ocupaban del cuidado de los niños y mantenían el orden en los hogares temporales. Su trabajo en la retaguardia permitía a los hombres concentrarse en la construcción, sin preocuparse por las necesidades básicas. Los niños también tenían su lugar en la vida de la comunidad alrededor de la torre. Aunque no realizaban tareas de construcción, su presencia añadía un sentido de continuidad y esperanza para el futuro. Los niños jugaban y aprendían observando a sus padres, imitando sus acciones y soñando con el día en que podrían contribuir más activamente. Las actividades lúdicas y educativas ayudaban a mantener el ánimo y la cohesión social, creando un entorno donde todos se sentían parte de un propósito mayor. La colaboración entre hombres, mujeres y niños en la construcción de la Torre de Babel demostraba la importancia de cada miembro de la comunidad. Cada uno, en su rol específico, contribuía al esfuerzo colectivo, mostrando que la unidad y la cooperación eran clave para lograr grandes objetivos.
Esta división de tareas reflejaba una comprensión profunda de la necesidad de trabajar juntos, respetando y valorando las habilidades y capacidades únicas de cada individuo en la comunidad. La construcción de la Torre de Babel no solo requería esfuerzo físico y colaboración, sino también una planificación y ejecución meticulosa. La logística detrás de un proyecto tan monumental era compleja y exigía una coordinación precisa de recursos y tareas. Cada aspecto de la construcción, desde la fabricación de ladrillos hasta la organización de los turnos de trabajo, debía ser cuidadosamente planificado para asegurar el progreso continuo y eficiente del proyecto. Uno de los primeros desafíos logísticos fue la producción de ladrillos. La arcilla debía ser moldeada y cocida en hornos especialmente construidos para este propósito. La calidad de los ladrillos era crucial, ya que debían ser lo suficientemente fuertes para soportar el peso de la torre. Además, se utilizaba betún como mortero para unir los ladrillos, lo que requería una fuente constante y fiable de este material. La fabricación y transporte de estos ladrillos se realizaba de manera sistemática para mantener un flujo constante de materiales hacia el sitio de construcción. La organización del trabajo en la Torre de Babel también era un aspecto vital de la logística. Los supervisores establecían turnos para que el trabajo no cesara nunca, garantizando que siempre hubiera equipos de trabajadores activos en la construcción. Estos turnos eran supervisados por maestros de obra que dirigían cada fase del proyecto con precisión. La comunicación entre los diferentes equipos y la coordinación de sus esfuerzos eran esenciales para evitar retrasos y asegurar que cada tarea se realizara de manera eficiente y segura. Además de la producción y organización del trabajo, la logística incluía la creación de sistemas de almacenamiento y transporte de materiales. Se establecieron almacenes para ladrillos y betún, y se diseñaron rutas para el transporte de estos materiales desde los hornos hasta el sitio de construcción. Caravanas de carros tirados por bueyes transportaban provisiones y herramientas, y las rutas bien definidas aseguraban un flujo constante de recursos necesarios para mantener el ritmo de trabajo. Esta planificación detallada y la ejecución meticulosa permitieron que la construcción avanzara a un ritmo impresionante. La logística de la Torre de Babel era una demostración de la capacidad humana para organizar y ejecutar proyectos complejos. La planificación meticulosa y la ejecución eficiente de cada aspecto del proyecto reflejaban la determinación y el ingenio de los habitantes de Sinar. Sin embargo, también subrayaba la creciente soberbia de los constructores, que comenzaban a ver su obra no solo como un símbolo de unidad y esfuerzo colectivo, sino como un testimonio de su propia grandeza y desafío a los límites impuestos por lo divino. La vida en Sinar, alrededor de la construcción de la Torre de Babel, era vibrante y dinámica. La llegada de familias de diferentes tribus y clanes para participar en el proyecto monumental creó una comunidad diversa y activa. La convivencia diaria en Sinar no solo se centraba en la construcción de la torre, sino también en la creación de un entorno donde las personas podían vivir, trabajar y prosperar juntas. Los mercados, hogares y actividades cotidianas reflejaban la complejidad y la vitalidad de esta comunidad. Los mercados de Sinar eran el corazón económico de la comunidad. Aquí, los habitantes intercambiaban bienes y servicios necesarios para la vida diaria. Se vendían alimentos, herramientas, ropa y otros artículos esenciales, creando un ambiente bullicioso y lleno de vida. Los mercados no solo facilitaban el comercio, sino que también eran lugares de encuentro donde las personas se reunían para socializar, compartir noticias y fortalecer los lazos comunitarios.
La interacción en los mercados fomentaba un sentido de pertenencia y cooperación entre los habitantes de Sinar. Los hogares en Sinar, aunque temporales, eran lugares de descanso y convivencia familiar. Las familias vivían en tiendas de campaña, chozas y otras estructuras temporales, adaptándose a las condiciones del entorno. A pesar de la naturaleza provisional de sus viviendas, los habitantes de Sinar se esforzaban por crear un ambiente acogedor y confortable. Las mujeres desempeñaban un papel crucial en la gestión del hogar, preparando alimentos y cuidando de los niños, mientras que los hombres participaban en la construcción de la torre y otras actividades laborales. La convivencia diaria en Sinar también incluía diversas actividades sociales y culturales. Las noches eran momentos de relativa calma y reflexión, donde los trabajadores se reunían alrededor de hogueras para descansar y recuperarse. Los fuegos ardían con intensidad, iluminando los rostros cansados, pero llenos de determinación. Las conversaciones fluían entre bocados de comida y sorbos de agua fresca, y se compartían esperanzas y sueños sobre el futuro de la torre y de la comunidad. Estas reuniones fortalecían los lazos sociales y ayudaban a mantener el espíritu de cooperación y unidad. La vida en Sinar, con sus mercados bulliciosos, hogares acogedores y actividades comunitarias, reflejaba la riqueza y diversidad de una comunidad unida por un propósito común. A pesar de los desafíos y las dificultades, los habitantes de Sinar trabajaban juntos, creando un entorno donde podían prosperar y soñar con un futuro mejor. Sin embargo, el creciente orgullo y la arrogancia que acompañaban al progreso de la torre amenazaban con desviar la verdadera esencia de su comunidad, preparando el escenario para la intervención divina que recordaría a todos los límites de la ambición humana. Las noches en Sinar ofrecían un respiro del intenso trabajo diario en la construcción de la Torre de Babel. Bajo el manto estrellado, la comunidad se reunía alrededor de hogueras para compartir historias, reflexionar sobre el día y planificar el futuro. Estas reuniones nocturnas eran momentos de tranquilidad y camaradería, donde los lazos comunitarios se fortalecían y se cultivaba un sentido de pertenencia y solidaridad. El crepitar de las hogueras y el brillo de las llamas creaban un ambiente acogedor y propicio para la reflexión. Los trabajadores, cansados pero satisfechos por el progreso del día, se sentaban en círculos alrededor del fuego. Las conversaciones fluían libremente y se compartían relatos de logros y desafíos, esperanzas y sueños. Estas charlas nocturnas no solo proporcionaban una oportunidad para descansar y recuperarse, sino que también fomentaban un sentido de unidad y propósito compartido. Las historias de los ancianos eran una parte integral de las noches en Sinar. Estos guardianes de la memoria y la tradición narraban relatos del pasado, enseñando a las nuevas generaciones sobre la importancia de su obra. Contaban historias de Noé y el diluvio, de la promesa de Dios y de la renovación de la tierra, inspirando a todos a ver la torre no solo como un edificio, sino como un símbolo de esperanza y perseverancia. A través de sus relatos, los ancianos mantenían viva la memoria colectiva y transmitían las lecciones de humildad y reverencia hacia lo divino. Las noches en Sinar también eran momentos para planificar el trabajo del día siguiente. Los supervisores y maestros de obra discutían las tareas pendientes, ajustaban los planes y coordinaban los esfuerzos para asegurar que el progreso continuara sin interrupciones. Esta planificación meticulosa reflejaba la determinación y el ingenio de los habitantes de Sinar, quienes trabajaban incansablemente para alcanzar su ambicioso objetivo. Sin embargo, el creciente orgullo que acompañaba al progreso de la torre también se hacía evidente en estas reuniones,
preparando el escenario para la intervención divina que vendría a recordarles los límites de su ambición. El progreso de la Torre de Babel era visible desde grandes distancias, erigiéndose imponente contra el horizonte. Con cada nuevo nivel añadido, la torre se convertía en un símbolo cada vez más potente del esfuerzo y la ambición humana. Los habitantes de Sinar, impulsados por un sueño común, trabajaban incansablemente para levantar la estructura hacia los cielos, demostrando su capacidad para imaginar y crear algo grandioso. Cada ladrillo colocado en la torre era un testimonio del trabajo colectivo de la comunidad. Los hombres, mujeres y niños de Sinar colaboraban en distintas capacidades, desde la fabricación de ladrillos hasta la preparación de alimentos y el cuidado de los niños. Este esfuerzo conjunto no solo facilitaba el progreso físico de la torre, sino que también fortalecía los lazos sociales y culturales de la comunidad. La torre, visible desde lejos, servía como un faro de esperanza y un recordatorio constante de lo que podían lograr trabajando juntos. A medida que la torre ascendía, también lo hacía el orgullo de sus constructores. Lo que comenzó como un símbolo de unidad y colaboración, lentamente se transformó en un monumento a la arrogancia humana. Los líderes del proyecto proclamaban que su torre sería un testimonio eterno de su grandeza, olvidando que su verdadera fortaleza residía en la humildad y la cooperación que los había unido al principio. Este cambio de perspectiva fue observado con creciente preocupación por el Todopoderoso. Dios, al ver la creciente soberbia de los hombres, decidió intervenir para preservar el equilibrio del mundo. La construcción de la torre, que una vez simbolizó la unidad y el propósito colectivo, se estaba transformando en una herramienta para alimentar la arrogancia y el orgullo. La intervención divina, aunque severa, fue un acto de misericordia que recordó a la humanidad sus límites y la importancia de reconocer y respetar el poder superior que gobierna el universo. La Torre de Babel, en su estado incompleto, quedó como un testimonio eterno de la soberbia humana y la necesidad de humildad. La Torre de Babel no solo era impresionante por su tamaño, sino también por los intrincados detalles arquitectónicos que la adornaban. Los constructores de Sinar, en su deseo de crear una obra monumental, dedicaron tiempo y esfuerzo a decorar la torre con grabados y relieves que narraban historias de su gente y sus logros. Estos detalles no solo embellecían la estructura, sino que también servían como un testimonio de la creatividad y habilidad artística de sus creadores. Los relieves en la torre representaban escenas de la vida cotidiana en Sinar, desde la fabricación de ladrillos hasta las reuniones comunitarias alrededor de las hogueras. Cada imagen tallada en los ladrillos contaba una historia, capturando momentos importantes y celebrando la labor colectiva de la comunidad. Estos grabados eran una manera de inmortalizar las experiencias y aspiraciones de los habitantes de Sinar, dejando un legado visual para las generaciones futuras. Además de las escenas cotidianas, los relieves incluían representaciones de figuras míticas y divinas. Los constructores deseaban mostrar su reverencia y conexión con lo divino, incluso mientras buscaban alcanzar la grandeza a través de su propio esfuerzo. Las imágenes de dioses y héroes adornaban las paredes de la torre, recordando a todos la importancia de la humildad y la reverencia hacia los poderes superiores. Sin embargo, a medida que la torre crecía, estos símbolos de reverencia se entremezclaban con el creciente orgullo de los constructores. La combinación de estos detalles arquitectónicos hacía de la Torre de Babel no solo una maravilla de la ingeniería, sino también un monumento artístico. Cada grabado y relieve añadía una capa de significado a la estructura, reflejando la complejidad y la riqueza de la cultura de Sinar. Sin embargo,
Este enfoque en la ornamentación también reflejaba el creciente deseo de los constructores de ser recordados por su grandeza, un deseo que eventualmente contribuiría a su caída. La intervención divina, que detendría la construcción y dispersaría a los hombres, dejaría la torre incompleta, pero sus grabados y relieves seguirían siendo un testimonio del esfuerzo y la ambición humana. A medida que la Torre de Babel ascendía hacia el cielo, el orgullo de sus constructores también crecía. Lo que comenzó como un proyecto de unidad y cooperación se transformó gradualmente en un símbolo de la arrogancia humana. Los líderes del proyecto, embriagados por el progreso visible de la torre, comenzaron a creer que podían alcanzar la divinidad y desafiar los límites impuestos por lo divino. Este cambio de actitud marcó el inicio de su declive. La construcción de la torre, que inicialmente unió a los habitantes de Sinar en un propósito común, se convirtió en una fuente de competencia y rivalidad. Los líderes proclamaban que su torre sería un testimonio eterno de su grandeza y capacidad para desafiar lo imposible. La comunidad, que antes trabajaba junta con humildad y cooperación, empezó a centrarse en la ambición individual y el deseo de reconocimiento. Este cambio en la motivación de los constructores reflejaba una creciente desconexión de los valores que inicialmente los habían unido. El orgullo desmedido de los constructores no pasó desapercibido. Los habitantes de Sinar comenzaron a ver su obra no solo como un logro colectivo, sino como una prueba de su superioridad. La torre, que debía simbolizar unidad y esfuerzo conjunto, se convirtió en un monumento a la soberbia. Esta transformación tuvo un efecto corrosivo en la comunidad, minando los lazos de cooperación y fomentando la división. El trabajo, que antes era una sinfonía de coordinación perfecta, se vio afectado por la competencia y el deseo de destacar. Dios, al observar desde los cielos, vio con preocupación cómo la unidad que una vez fortaleció a los hombres se estaba convirtiendo en una herramienta para alimentar su arrogancia y orgullo. En su infinita sabiduría, decidió intervenir para preservar el equilibrio del mundo. La confusión de lenguas que siguió fue un acto de justicia y misericordia, diseñado para recordar a los hombres los peligros de la soberbia y la necesidad de humildad. La Torre de Babel, en su estado incompleto, quedó como un testimonio eterno de esta intervención divina y los límites de la ambición humana. Con cada nivel que se añadía a la Torre de Babel, los líderes de Sinar se volvían más audaces en sus proclamaciones de grandeza y superioridad. Ellos veían la torre no solo como un logro arquitectónico, sino como una prueba tangible de su capacidad para desafiar los límites impuestos por lo divino. Según Génesis 11:4, dijeron: «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre». Estas palabras reflejaban un deseo profundo de inmortalidad y reconocimiento. Los líderes del proyecto, al ver el progreso de la torre, comenzaron a creerse invencibles. Proclamaban con orgullo que su torre alcanzaría los cielos y demostraría que nada era imposible para ellos. Este sentimiento de invulnerabilidad y desafío a la autoridad divina se convirtió en el motor de su esfuerzo colectivo. La torre, en su mente, era un monumento eterno que sería recordado por generaciones como una prueba de su grandeza y capacidad para superar cualquier obstáculo. Estas proclamaciones de superioridad no solo influyeron en los líderes, sino que también afectaron a la comunidad en general. Los trabajadores, inspirados por las palabras de sus líderes, se esforzaban aún más en su labor, creyendo que estaban participando en algo grandioso y trascendental. Sin embargo, este creciente orgullo comenzó a desviar el propósito original del proyecto. La torre, que debía simbolizar la unidad y la cooperación,
se estaba convirtiendo en un monumento a la arrogancia y el egoísmo. Dios, al observar desde los cielos, vio cómo la proclamación de superioridad de los líderes estaba corrompiendo la comunidad. La unidad que había sido su fortaleza se estaba utilizando para alimentar la arrogancia y el desafío. En un acto de justicia divina, decidió intervenir para corregir su rumbo. La confusión de lenguas que siguió dispersó a los hombres y detuvo la construcción de la torre, recordándoles los límites de su ambición y la necesidad de humildad y reverencia hacia lo divino. La Torre de Babel, incompleta, quedó como un testimonio eterno de la intervención divina y los peligros del orgullo desmedido. Dios, desde su trono celestial, observaba atentamente el desarrollo de la Torre de Babel y el comportamiento de sus constructores. Génesis 11:5 relata: «Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres». Este acto de descender simboliza la preocupación divina por el camino que la humanidad estaba tomando y la necesidad de intervenir antes de que su orgullo los llevara a la autodestrucción. El Todopoderoso vio que lo que había comenzado como un proyecto de unidad y cooperación se había transformado en una manifestación de la arrogancia humana. Los hombres de Sinar, en su deseo de alcanzar los cielos, estaban olvidando su lugar en el universo y desafiando los límites impuestos por Dios. La torre, que debía simbolizar la grandeza y el esfuerzo colectivo, se estaba convirtiendo en un monumento a la soberbia y la ambición desmedida. Dios comprendió que permitir que la torre se completara solo reforzaría la falsa creencia de los hombres en su invulnerabilidad y capacidad para desafiar lo divino. Esta soberbia amenazaba con romper la armonía y el equilibrio del mundo que Él había creado. En su infinita sabiduría, Dios decidió intervenir para preservar el equilibrio y recordar a los hombres su verdadera posición en el orden cósmico. Esta intervención no solo detendría la construcción de la torre, sino que también enseñaría una lección invaluable sobre los peligros del orgullo. La decisión divina de confundir las lenguas de los hombres fue tanto un acto de justicia como de misericordia. Al fragmentar su comunicación, Dios dispersó a los hombres por toda la tierra, cumpliendo así su mandato original de poblar el mundo. Este acto de confusión recordó a la humanidad los límites de su ambición y la necesidad de humildad y reverencia hacia lo divino. La Torre de Babel, en su estado incompleto, quedó como un testimonio eterno de esta intervención divina y una lección sobre la importancia de reconocer y respetar los límites impuestos por el Creador. La intervención divina en la Torre de Babel fue un acto de juicio destinado a preservar el equilibrio del mundo. Dios, al ver la creciente arrogancia de los constructores, decidió que era necesario tomar medidas para evitar que su soberbia llevara a la humanidad a la autodestrucción. Génesis 11:7 dice: «Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero». Esta acción no solo detuvo la construcción de la torre, sino que también dispersó a los hombres por toda la tierra. El juicio de Dios se manifestó a través de la confusión de lenguas. Hasta ese momento, los hombres de Sinar habían trabajado en perfecta armonía, comunicándose sin barreras. La intervención divina fragmentó esta comunicación, creando una multitud de dialectos que hicieron imposible la colaboración continua. Los constructores, que hasta entonces habían trabajado juntos con precisión y coordinación, se encontraron incapaces de entenderse entre sí, lo que llevó al caos y la desorganización. La confusión de lenguas no solo afectó la construcción de la torre, sino que también tuvo un impacto profundo en la comunidad de Sinar. Los lazos que unían a las familias y tribus se rompieron casi de inmediato.
La incapacidad para comunicarse eficazmente creó barreras insuperables entre las personas. La comunidad, que antes estaba unida por un propósito común, se desintegró en pequeños grupos dispersos, cada uno buscando nuevos lugares donde establecerse. Esta dispersión marcó el inicio de una nueva era en la historia de la humanidad. La acción de Dios, aunque severa, fue un acto de misericordia diseñado para recordar a los hombres los peligros de la soberbia y la importancia de la humildad. Al dispersar a los hombres y confundir sus lenguas, Dios evitó que su orgullo desmedido los llevara a una mayor autodestrucción. La Torre de Babel, en su estado incompleto, quedó como un testimonio eterno del juicio divino y los límites de la ambición humana. Esta lección, aprendida a través del dolor y la confusión, subraya la necesidad de humildad y dependencia de lo divino para mantener el equilibrio y la armonía en el mundo. La confusión de lenguas en la Torre de Babel fue una intervención divina que sirvió tanto como un acto de justicia como de misericordia. En Génesis 11:7, Dios dice: «Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero». Esta acción interrumpió la comunicación perfecta entre los constructores, introduciendo una barrera lingüística que hizo imposible continuar con la construcción. La fragmentación del lenguaje fue una respuesta directa a la creciente soberbia de los hombres. La justicia de este acto radica en la corrección del camino que la humanidad había tomado. Los hombres de Sinar, en su deseo de alcanzar los cielos y hacerse un nombre, estaban olvidando su humildad y su dependencia de Dios. La confusión de lenguas les recordó los límites de su ambición y la necesidad de respetar el orden divino. Al dispersar a los hombres y detener la construcción de la torre, Dios impuso un límite tangible a su soberbia, restaurando el equilibrio necesario en el mundo. Simultáneamente, la confusión de lenguas fue un acto de misericordia. Al fragmentar su comunicación y dispersarlos por toda la tierra, Dios no solo evitó que los hombres siguieran un camino destructivo, sino que también cumplió su mandato original de poblar el mundo. Esta dispersión forzó a la humanidad a adaptarse a nuevas circunstancias, promoviendo la diversidad cultural y lingüística que conocemos hoy. La intervención divina, aunque severa, les dio una nueva oportunidad para redescubrir su propósito y vivir en armonía con los mandatos divinos. La Torre de Babel, en su estado incompleto, quedó como un testimonio eterno de este acto de justicia y misericordia. La estructura inacabada simboliza los límites de la ambición humana y la importancia de la humildad ante lo divino. La confusión de lenguas y la dispersión de los hombres enseñaron una lección invaluable: que la grandeza del hombre reside en su reconocimiento de su lugar en el universo y su reverencia por el poder superior que lo gobierna. Esta lección sigue siendo relevante hoy, recordándonos la necesidad de equilibrio y humildad en nuestras aspiraciones. La confusión de lenguas provocó un caos inmediato en la llanura de Sinar. Lo que había sido una sinfonía de coordinación perfecta se convirtió en un galimatías de sonidos incomprensibles. Los constructores, que hasta ese momento habían trabajado juntos en armonía, se encontraron incapaces de entender las órdenes y mandatos de sus supervisores. La comunicación, que había sido el pilar de su colaboración, se fragmentó en una multitud de dialectos, creando una barrera insuperable entre los hombres. Los supervisores de la obra, acostumbrados a dar instrucciones claras y precisas, ahora se enfrentaban a una masa de trabajadores confundidos y desorganizados. Las órdenes que antes se ejecutaban de inmediato ahora eran recibidas con miradas de desconcierto y gestos de frustración.
Los obreros intentaban comunicarse entre sí, pero sus palabras se perdían en el caos lingüístico, convirtiendo la construcción en un hervidero de confusión y desorden. Las familias que se habían establecido en Sinar también se vieron afectadas por la ruptura de la comunicación. Las mujeres, que preparaban alimentos en grandes calderos, ya no podían coordinar sus esfuerzos. Los niños, que jugaban alegremente entre los cimientos de la torre, observaban con asombro cómo los adultos gesticulaban frenéticamente, intentando en vano restablecer algún tipo de orden. La comunidad, que antes estaba unida por un propósito común, comenzó a fragmentarse bajo la presión de la incomunicación. El impacto del caos fue inmediato y devastador. Los ladrillos que antes pasaban de mano en una cadena eficiente se amontonaron en el suelo, abandonados. El sonido constante de martillos y sierras cesó, reemplazado por el murmullo desconcertado de hombres y mujeres intentando en vano comunicarse. La torre, que había sido el centro de sus vidas y esfuerzos, quedó incompleta y silenciosa. Este caos inmediato marcó el fin del proyecto y el comienzo de una nueva era, en la que la humanidad tendría que aprender a vivir y prosperar en su diversidad recién descubierta. La confusión de lenguas trajo consigo una desorganización total en la llanura de Sinar. La perfecta coordinación que había permitido el avance constante de la Torre de Babel se desintegró en un instante. Los trabajadores, que habían operado como una máquina bien engrasada, ahora se encontraban sumidos en el desconcierto y la frustración. La desorganización se apoderó de cada aspecto de la vida en Sinar, afectando tanto la construcción como la convivencia diaria. Los supervisores, que antes dirigían con autoridad y claridad, perdieron su capacidad de controlar el proyecto. Los mandatos y las instrucciones se transformaron en una cacofonía de sonidos sin sentido. Los obreros, incapaces de entenderse entre sí, dejaron de trabajar en sincronía, lo que provocó numerosos errores y accidentes. Las herramientas se quedaban abandonadas y los materiales no llegaban a donde se necesitaban. La eficiencia que había caracterizado la construcción se desvaneció, reemplazada por el caos y la confusión. La desorganización también afectó a las actividades cotidianas de la comunidad. Las mujeres, encargadas de preparar alimentos y cuidar de los niños, encontraron difícil coordinar sus esfuerzos sin una comunicación efectiva. Las rutinas diarias se vieron interrumpidas y la vida en los hogares temporales se volvió caótica. Las tareas simples, como cocinar y limpiar, se convirtieron en desafíos insuperables sin la capacidad de entenderse mutuamente. El desconcierto y la frustración se extendieron rápidamente por toda Sinar. La comunidad, que una vez había trabajado junta con un propósito común, comenzó a fragmentarse. Pequeños grupos se formaron en base a aquellos que podían entenderse entre sí, pero estos grupos eran insuficientes para continuar con la construcción de la torre. La falta de coordinación y la incapacidad para comunicarse llevaron a la inevitable conclusión de abandonar el proyecto. La Torre de Babel quedó incompleta, un monumento silencioso a la ambición humana y la intervención divina, y la desorganización en Sinar se convirtió en un testimonio de los límites de la cooperación sin una comunicación efectiva. La confusión de lenguas y la desorganización que siguieron trajeron consigo un profundo sentimiento de desesperación entre los habitantes de Sinar. Los constructores, que habían invertido tanto esfuerzo y esperanza en la Torre de Babel, ahora se encontraban incapaces de continuar con su labor. La incapacidad para comunicarse de manera efectiva creó una barrera insuperable, sumiendo a la comunidad en un estado de frustración y desesperanza. Los trabajadores, que antes eran pilares de la construcción, comenzaron a sentirse impotentes. Intentaban en vano comprender las instrucciones de sus supervisores
y coordinar sus esfuerzos con otros obreros. La frustración aumentaba a medida que sus intentos de comunicación fracasaban repetidamente. Los ladrillos se amontonaban sin uso y el progreso de la torre se detuvo por completo. La sensación de logro y orgullo que una vez impulsó a la comunidad se desvaneció, reemplazada por un sentimiento de derrota. Las familias también sintieron el impacto de la confusión de lenguas. Las mujeres, que se encargaban de preparar alimentos y cuidar a los niños, encontraron imposible coordinar sus actividades cotidianas. Los niños, que antes jugaban alegremente, ahora observaban con preocupación el caos que rodeaba a los adultos. La vida en los hogares temporales se volvió cada vez más difícil y la desesperación se apoderó de la comunidad. Los lazos que antes unían a las familias y tribus comenzaron a desintegrarse bajo la presión de la incomunicación. Con el tiempo, la desesperación dio paso a la resignación. Los habitantes de Sinar, dándose cuenta de que no podían superar la barrera lingüística, comenzaron a aceptar que la construcción de la Torre de Babel no se completaría. Pequeños grupos, basados en aquellos que podían entenderse entre sí, empezaron a abandonar la llanura de Sinar en busca de nuevos lugares donde establecerse. La comunidad se dispersó, llevando consigo la lección aprendida de los peligros de la soberbia y la importancia de la humildad. La Torre de Babel quedó como un recordatorio eterno de la intervención divina y los límites de la ambición humana. La confusión de lenguas en Sinar marcó el inicio de la dispersión de los pueblos, cada grupo llevando consigo su nuevo dialecto. Génesis 11:8-9 relata: Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y cesaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Esta dispersión no solo detuvo la construcción de la torre, sino que también inició una nueva era en la historia de la humanidad. Cada grupo, ahora fragmentado por sus diferencias lingüísticas, comenzó a buscar nuevos lugares donde establecerse. Esta migración llevó a la formación de nuevas comunidades y civilizaciones en diversas partes del mundo. Los descendientes de Noé se esparcieron por todas las regiones, llevando consigo sus tradiciones, conocimientos y culturas. La diversidad de lenguas se convirtió en un factor clave en la diferenciación y desarrollo de estas nuevas sociedades. La dispersión también significó el inicio de nuevas oportunidades y desafíos. Las tribus, al encontrar nuevos territorios, tuvieron que adaptarse a diferentes entornos y condiciones climáticas. Este proceso de adaptación fomentó la innovación y el desarrollo de nuevas técnicas de supervivencia y construcción. Los nuevos dialectos, aunque inicialmente una barrera, también fomentaron la creación de nuevas formas de expresión y comunicación, enriqueciendo la diversidad cultural de la humanidad. La Torre de Babel, aunque incompleta, quedó como un símbolo de los límites de la ambición humana y la importancia de la humildad. La dispersión de los pueblos y la confusión de lenguas enseñaron una lección valiosa sobre la necesidad de respetar los mandatos divinos y vivir en armonía con el orden establecido por Dios. Esta lección sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos que la diversidad y la colaboración son esenciales para el progreso humano, pero deben estar acompañadas de humildad y reverencia hacia lo divino. La Torre de Babel, en su estado incompleto, quedó como un legado y un recordatorio eterno de los peligros de la soberbia y la importancia de la humildad. Este monumento silencioso en la llanura de Sinar simboliza los límites de la ambición humana y la intervención divina para corregir el rumbo de la humanidad. Génesis 11:9 concluye el relato con una poderosa lección sobre los límites de la arrogancia y la necesidad de vivir en armonía con los mandatos divinos.
El legado de la Torre de Babel se manifiesta en la diversidad lingüística y cultural que caracteriza a la humanidad hoy en día. La confusión de lenguas dispersó a los hombres por toda la tierra, creando una rica variedad de culturas y tradiciones. Este mosaico cultural es un testimonio de la capacidad humana para adaptarse y prosperar en diferentes entornos, a pesar de las barreras lingüísticas y geográficas. La diversidad resultante de la dispersión de Babel es una de las mayores riquezas de la humanidad. La historia de Babel también sirve como una advertencia contra la soberbia y la ambición desmedida. Los constructores de la torre, en su deseo de alcanzar los cielos y desafiar los límites impuestos por Dios, olvidaron la importancia de la humildad y la reverencia hacia lo divino. La intervención divina que detuvo la construcción y dispersó a los hombres recordó a la humanidad que su verdadero poder y grandeza provienen de su relación con Dios y su capacidad para colaborar en armonía y respeto mutuo. El legado de la Torre de Babel es un recordatorio continuo de los límites de la ambición humana y la necesidad de vivir en reverencia hacia lo divino. La estructura inacabada simboliza la fragilidad de los proyectos humanos cuando se basan en la soberbia y el egoísmo. La dispersión de los pueblos y la diversidad resultante nos enseñan que, aunque la humanidad puede lograr grandes cosas, siempre debe hacerlo con humildad y respeto por el orden divino. Esta lección perdura a través del tiempo, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias aspiraciones y la importancia de la humildad en nuestras vidas. La historia de la Torre de Babel ofrece profundas reflexiones sobre la humildad y la dependencia divina. Los constructores de Babel, en su deseo de alcanzar los cielos y hacerse un nombre, olvidaron que su verdadero propósito y fortaleza radicaban en su relación con Dios. La intervención divina que confundió sus lenguas y dispersó a los hombres fue un recordatorio poderoso de la importancia de reconocer y respetar los límites impuestos por el Creador. La lección de Babel subraya la necesidad de humildad en nuestras aspiraciones. La soberbia de los constructores los llevó a creer que podían alcanzar la divinidad y desafiar el orden establecido por Dios. Esta arrogancia resultó en su caída y dispersión. La historia nos enseña que aunque los humanos tienen la capacidad de imaginar y crear, deben hacerlo con reverencia y respeto por el poder superior que gobierna el universo. La humildad no es una señal de debilidad, sino una manifestación de sabiduría y reconocimiento de nuestra verdadera posición en el vasto diseño divino. Además de la humildad, la historia de Babel destaca la importancia de la dependencia divina. Los constructores, en su afán de hacerse un nombre, olvidaron que su éxito y prosperidad dependían de la gracia y el favor de Dios. La intervención divina, que dispersó a los hombres y detuvo la construcción, les recordó que sin la bendición y guía de Dios, todos sus esfuerzos serían en vano. Esta dependencia no implica pasividad, sino una colaboración activa con el propósito divino, reconociendo siempre la fuente de nuestra fortaleza y sabiduría. Las reflexiones finales sobre la Torre de Babel invitan a la humanidad a reevaluar sus aspiraciones y motivaciones. Nos recuerdan que la verdadera grandeza no se encuentra en alcanzar los cielos a través de la soberbia, sino en vivir en armonía con los mandatos divinos, respetando los límites impuestos por nuestro Creador. La historia de Babel sigue siendo relevante hoy, instándonos a buscar siempre la humildad y la dependencia divina en todas nuestras empresas, reconociendo que nuestra verdadera fortaleza y propósito provienen de nuestra relación con Dios. La historia de la Torre de Babel, aunque antigua, ofrece valiosas lecciones para la vida moderna. En un mundo donde la tecnología y la globalización
Han reducido las barreras de comunicación y aumentado la capacidad humana para lograr grandes cosas. La historia de Babel nos recuerda la importancia de la humildad y la reverencia hacia lo divino. Nos enseña que, aunque podemos alcanzar logros impresionantes, debemos hacerlo con un sentido de propósito y respeto por el orden superior. Una de las principales lecciones de Babel es la necesidad de unidad en la diversidad. La confusión de lenguas y la dispersión de los pueblos resultaron en una rica variedad de culturas y lenguas. En la actualidad, esta diversidad sigue siendo una fuente de riqueza y fortaleza. Sin embargo, para aprovechar plenamente esta diversidad, debemos promover la cooperación y el entendimiento mutuo, valorando las diferencias y trabajando juntos hacia objetivos comunes. La unidad no debe ser impuesta, sino buscada a través del respeto y la colaboración. Otra lección importante es el peligro de la soberbia y la ambición desmedida. Los constructores de Babel, en su deseo de hacerse un nombre y alcanzar los cielos, olvidaron los límites impuestos por Dios. En la era moderna, donde los avances tecnológicos y científicos pueden dar una falsa sensación de invulnerabilidad, es crucial recordar que nuestra verdadera fortaleza proviene de nuestra relación con lo divino. La humildad y la reverencia son esenciales para mantener el equilibrio y la armonía en nuestras vidas y sociedades. Finalmente, la historia de Babel nos recuerda la importancia de la dependencia divina. En un mundo cada vez más secularizado, es fácil olvidar que nuestras habilidades y logros son dones de un poder superior. Reconocer nuestra dependencia de Dios no disminuye nuestra capacidad para innovar y crear, sino que nos proporciona una base sólida sobre la cual construir. La historia de Babel, con su lección de humildad y reverencia, sigue siendo relevante hoy, instándonos a buscar siempre el equilibrio entre nuestras aspiraciones y nuestra relación con lo divino.